En la sociedad actual, en la industria basada sobre los cambios individuales, la anarquía de la producción, fuente de tanta miseria, es al propio tiempo la fuente de todo progreso. Por eso, una de dos. O queréis las justas proporciones de siglos pasados con los medios de producción de nuestra época, lo cual significa ser a la vez reaccionario y utopista, o queréis el progreso sin la anarquía. En este caso, para conservar las fuerzas productivas, es preciso que renunciéis a los cambios individuales. Los cambios individuales son compatibles únicamente con la pequeña industria de siglos pasados y su corolario de justa proporción, o bien con la gran industria y todo su cortejo de miseria y de anarquía. ¿En qué consiste, pues, una economía no mercantil? El esquema de la economía no mercantil es muy sencillo. En una economía no mercantil ya no hay clientes ni compradores, sino necesidades humanas a satisfacer. En una economía no mercantil no se produce para el mercado, sino de acuerdo a un plan, y tampoco las capacidades productivas tienen forma de empresa. La oferta no precede a la demanda, sino que la satisfacción de las necesidades es lo que va a determinar la puesta en acción de las distintas capacidades productivas de que dispone la sociedad. Veamos dos situaciones generales que se podrían dar. Podría suceder que no haya necesidad de producir determinados productos o de producirlos en menor cantidad. En lugar de generar una demanda artificial para estos productos a través de la publicidad, fabricarlos para que se estropeen en poco tiempo, reducir las condiciones de trabajo de quienes los producen y lanzar al paro a los trabajadores de las empresas que cierren, como sucedería en una economía mercantil. En una economía no mercantil, esta situación se podría afrontar simplemente reduciendo la producción de estos productos y dedicando las energías que hayan quedado libres a la satisfacción de otras necesidades que requieren de mayor producción para su satisfacción, reduciendo ulteriormente el tiempo de trabajo en caso de verse satisfechas todas las necesidades. Podría suceder, por el contrario, que no haya suficiente capacidad productiva para la satisfacción de unas determinadas necesidades. En una sociedad mercantil, esto supone en primer lugar el encarecimiento de los productos de que se trate, con el correspondiente lucro de los empresarios de dicho sector y la exclusión de una gran masa de la satisfacción de estas necesidades, que quedan reservadas a quienes puedan pagarlas. En segundo lugar, una afluencia excesiva de capitales acabará por generar una superproducción que hundirá los precios, determinando el empeoramiento de la calidad de los productos, el cierre de empresas y el paro generalizado de los trabajadores empleados. En una sociedad no mercantil, en cambio, esta situación no supondrá ningún lucro para nadie, nadie estará pues interesado en generar esta situación ni en perpetuarla. Los productos de que se disponga serán distribuidos según criterios racionales entre quienes lo requieran, y la sociedad destinará una mayor cantidad de energías y medios a la producción de estos productos hasta que se alcance el volumen necesario. Esta solución no puede consistir sino en reconocer efectivamente la naturaleza social de las modernas fuerzas productivas, es decir, en poner el modo de apropiación y de distribución en armonía con el carácter social de los medios de producción. Y esto no puede hacerse sino admitiendo que la sociedad tome abierta y directamente posesión de las fuerzas productivas que desbordan ya toda otra dirección que no sea la suya. Las fuerzas activas en la sociedad obran exactamente igual que las fuerzas de la naturaleza, ciega, violenta, destructoramente, mientras no las descubrimos ni contamos con ellas. Pero una vez comprendidas en su naturaleza, pueden dejar de ser las demoníacas dueñas que son y convertirse, en manos de unos productores asociados, en eficaces servidoras. Esta es la diferencia entre el poder destructor de la electricidad en el rayo de la tormenta y la electricidad dominada del telégrafo y del arco voltaico, la diferencia entre el incendio y el fuego que actúa al servicio del ser humano. Con este tratamiento de las actuales fuerzas productivas según su naturaleza finalmente descubierta, aparece, en el lugar de la anarquía social de la producción,
una regulación socialmente planeada de la misma según las necesidades de la colectividad y de cada individuo. Con ello, el modo capitalista de apropiación, en el cual el producto esclaviza primero al productor y luego al mismo que se lo apropia, se sustituye por el modo de apropiación de los productos fundado en la naturaleza misma de los modernos medios de producción. Por una parte, una apropiación directamente social como medio para el sostenimiento y la aplicación de la producción. Por otra parte, apropiación directamente individual como medios de vida y disfrute. Pero ¿qué bases materiales son necesarias para esta sociedad? Las condiciones para esta sociedad son una capacidad productiva suficiente para satisfacer las necesidades del conjunto de la población y la posibilidad de una reducción drástica del tiempo de trabajo necesario para hacerlo. El capitalismo ha engendrado en su seno las bases materiales para ello. Veamos, por ejemplo, este almacén. Un sistema automatizado distribuye los productos que llegan, indicando a los transelevadores dónde tienen que ubicar los palets y también por qué camino debe llevarlos, dependiendo del tráfico de transelevadores que haya en ese momento. También indica al transelevador vacío que aproveche el viaje para recoger algún palet que deba ser enviado a un supermercado. En cuanto a los productos que se envían en unidades menores, el sistema les asigna una bandeja codificada y son almacenadas hasta que sean requeridas. Un producto solo sale del almacén cuando un supermercado lo pide, pero además, el sistema ordena adelantar trabajo ya que analizando el historial de cada supermercado prevé lo que pedirá al día siguiente y entonces ordena a los transelevadores que vayan adelantando el trabajo para preparar los envíos. Este es un ejemplo de organización logística que permite una distribución del producto a gran escala y con un gran grado de detalle. No se sustrae a la anarquía de la producción, porque los productos son comprados como mercancías y se venden como mercancías, pero estos medios logísticos, una vez eliminada la producción mercantil, permitirán el abastecimiento de toda la sociedad. Veamos otro ejemplo. En este almacén, más de 3.000 robots recogen las estanterías y sincronizadamente las trasladan en el momento adecuado para que el trabajador recoja el producto que va en el pedido del cliente, ahorrando tener que recorrer los pasillos del almacén para recoger los productos. La utilización de estos robots permite almacenar un 50% más de productos y permite completar pedidos en 15 minutos en lugar de 90. En este ejemplo, se completa la construcción de un rascacielos en solo 15 días. En una sociedad comunista, la construcción se realizará de manera totalmente diversa a la actual en cuanto a la distribución de la población y la desaparición de las grandes ciudades. Pero sin embargo, este ejemplo nos muestra el enorme grado de desarrollo de la capacidad productiva actual. También en la agricultura se ha producido un aumento de la capacidad productiva en paralelo a una reducción drástica del tiempo necesario. Sembrando los campos mediante este pequeño helicóptero, se reduce el proceso de 10 días a tan solo 1 o 2 días.
La utilización de drones permite controlar las plantaciones con extrema facilidad y actuar rápidamente en caso de plagas, evitando la destrucción del producto. También en la industria alimentaria se ha introducido la mecanización con el correspondiente ahorro de tiempo de trabajo. Con la eliminación del carácter mercantil de esta producción, se eliminará también el lucro que lleva a utilizar esta capacidad productiva para producir alimentos adulterados y nocivos, en vez de ser la base de una alimentación saludable de la humanidad. Estas lavanderías son una base para la reducción del tiempo de trabajo incinerado en el ámbito doméstico. En este punto tenemos que hacer un pequeño inciso acerca de la robotización. Así se expresaba Marx en El Capital. Tan pronto como la máquina puede ejecutar sin ayuda del ser humano todos los movimientos necesarios para elaborar la materia prima, aunque el ser humano la vigile e intervenga de vez en cuando, tenemos un sistema automático de maquinaria, susceptible, sin embargo, como es lógico, de constante perfeccionamiento en sus detalles. Como sistema orgánico de máquinas de trabajo movidas por medio de un mecanismo de transmisión impulsado por un autómata central, la industria maquinizada adquiere aquí su fisonomía más perfecta. La máquina simple es sustituida por un monstruo mecánico cuyo cuerpo llena toda la fábrica y cuya fuerza diabólica, que antes ocultaba la marcha rítmica, pausada y casi solemne de sus miembros gigantescos, se desborda ahora en el torbellino febril, loco, de sus innumerables órganos de trabajo. Cuando Marx escribía esto, en un momento en que Inglaterra era el único país plenamente capitalista del mundo, la burguesía de la época le desacreditaba, diciendo que no podía suponer que todo el mundo seguiría el mismo proceso. Ahora, la burguesía posmoderna pretende que este nivel de desarrollo habría dejado anticuadas las previsiones de Marx. Ahora precisamente que estas previsiones se han materializado de modo aplastante a nivel mundial. Incluso antes, en los Grundrisse había escrito: Sistema del maquinismo. La automática no es más que la más plena y adecuada forma de tal sistema, y por primera vez transforma el maquinismo en sistema. El sistema lo pone en marcha un autómata, fuerza motriz que se mueve a sí misma. Este autómata consta de múltiples órganos mecánicos e intelectuales, de modo que los obreros no están determinados más que como arte consciente del mismo autómata. La acumulación de la ciencia, de la habilidad y del conjunto de las fuerzas productivas del cerebro social viene así absorbido en el capital en detrimento del trabajo, y se presenta pues como una propiedad del capital, y más específicamente del capital fijo, en la medida en que éste entra en el proceso de producción como un verdadero medio de producción. Si observamos los medios de Internet, nos daremos cuenta de que tenemos ante nosotros, desarrollado en forma palpable y a la vista de todos, el cerebro social de que hablaba Marx. Recapitulando, todos los medios y tecnologías que hemos visto son, en el capitalismo, medios que se explotan o se ponen al servicio de la explotación mercantil, sirven para reducir personal, prolongar las jornadas y aumentar los ritmos de trabajo, son solo parcialmente gratuitos o en cierta medida limitados. Sin embargo, nos muestran que los medios de producción están maduros para la superación de la economía mercantil,
que la humanidad se ha dotado de medios de producción, distribución y planificación suficientes para reducir drásticamente la jornada de trabajo y superar definitivamente la producción de mercancías. Recapitulemos finalmente las principales diferencias entre los dos tipos de funcionamiento económico. En una economía mercantil, la satisfacción de las necesidades humanas se realiza a través de un proceso indirecto, anárquico y caótico, como hecho colateral de la acumulación de capital. Una masa humana no tiene trabajo con el que obtener un salario. Quien no tiene dinero no puede satisfacer sus necesidades. Solo pueden ser satisfechas las necesidades que arrojan ganancia. En una economía no mercantil, la satisfacción de las necesidades se realiza a través de un proceso directo, consciente y controlado, como un fin en sí mismo. Todo el mundo tiene la obligación de trabajar y el sustento asegurado. No hay ganancia, por lo que no quedan excluidas las necesidades que no la permitirían obtener. En una economía mercantil, se impone la anarquía de la producción. Hay un desequilibrio crónico entre la oferta y la demanda. Se impone la demanda a partir de la oferta a través de la publicidad, la obsolescencia programada, las guerras, etc. En una economía no mercantil, se acaba el desequilibrio crónico entre la oferta y la demanda. Se decide la producción a partir de las necesidades a satisfacer, inmediatas o futuras. La economía mercantil impide la superación del ámbito doméstico y la socialización del trabajo reproductivo. Por el contrario, la economía no mercantil permite la socialización del trabajo reproductivo, reduciendo los tiempos necesarios y acabando con el aislamiento del ámbito doméstico. En la economía mercantil, la abundancia es un mal para la sociedad y provoca crisis de sobreproducción relativa de capitales. La competencia por los mercados lleva a la guerra militar como continuación de la guerra comercial. Implica la imposibilidad de plantear la solución de la cuestión de la satisfacción de las necesidades humanas, dado que solo se puede plantear la cuestión del máximo beneficio empresa por empresa y unas contra otras. En cambio, en una economía no mercantil, el sobrante es un bien para la colectividad y no un problema. Solo en una economía no mercantil se puede plantear de modo directo la solución de la cuestión de la satisfacción de las necesidades humanas a través del sometimiento del conjunto de unidades productivas a la satisfacción conjunta de las necesidades globales a través de un plan. Al posesionarse la sociedad de los medios de producción, cesa la producción de mercancías y con ella el imperio del producto sobre los productores. La anarquía reinante en el seno de la producción social deja el puesto a una organización armónica, proporcional y consciente. Cesa la lucha por la existencia individual y con ello, en cierto sentido, el ser humano sale definitivamente del reino animal y se sobrepone a las condiciones animales de existencia para someterse a condiciones de vida verdaderamente humanas. La propia existencia social del ser humano, que hasta aquí se le enfrentaba como algo impuesto por la naturaleza y la historia, es a partir de ahora obra libre suya. Los poderes objetivos y extraños que hasta ahora venían imperando en la historia se colocan bajo el control del ser humano mismo. Solo desde entonces, éste comienza a trazarse su historia con plena conciencia de lo que hace, y solo desde entonces, las causas sociales puestas en acción por él comienzan a producir predominantemente y cada vez en mayor medida los efectos apetecidos. Es el salto de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad. Como hemos visto, el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia lo producido. La burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. El proletariado, allí donde haya derrocado revolucionariamente a la burguesía, deberá hacerse con el control de los medios de producción, desde los más centralizados a los dispersos en la periferia de la pequeña producción,
para transformar la producción y la distribución en una economía no mercantil. Esta primera transformación económica no sucederá de la noche a la mañana, ni sucederá tampoco espontáneamente, debido a la envergadura de la tarea y al sabotaje y resistencia que opondrán las clases hasta ahora propietarias y especialmente la pequeña burguesía. En el estadio de transición previo, tanto a la fase inferior del socialismo como a la fase superior del mismo, la dictadura revolucionaria del proletariado debe tomar una serie de medidas inmediatas que todavía no caracterizan la economía socialista, pero permitirán quemar rápidamente etapas hacia ella. Estas son algunas de las medidas económicas que se podían tomar ya en 1953 en los países más desarrollados. Desinversión de los capitales, esto es, asignación de una parte mucho menor del producto a bienes instrumentales y no de consumo. Elevación de los costes de producción para poder dar, mientras subsistan el salario, el mercado y la moneda, pagas más altas por menos tiempo de trabajo. Reducción drástica de la jornada de trabajo a la mitad de las horas actuales por lo menos, absorbiendo el paro y las actividades antisociales. Una vez reducido ya el volumen de la producción, con un plan de subproducción que la concentre en los terrenos más necesarios, control autoritario de los consumos, combatiendo la moda publicitaria de los consumos inútiles, dañinos y de lujo, y aboliendo por la fuerza las actividades destinadas a la propaganda de una psicología reaccionaria. Rápida ruptura de los límites de la empresa con la transferencia autoritaria no del personal, sino de las materias de trabajo, yendo hacia el nuevo plan de consumo. Abolición rápida de la previsión social de tipo mercantil para sustituirla con la alimentación social de los no trabajadores a partir de un mínimo inicial. Detención de la construcción de casas y lugares de trabajo en torno de las grandes ciudades e incluso de las pequeñas, como punto de partida para encaminarse a la distribución uniforme de la población en el campo. Reducción de la congestión, la velocidad y el volumen del tráfico, prohibiendo lo inútil. Lucha decidida contra la especialización profesional y la división social del trabajo, mediante la abolición de las carreras y títulos. Medidas inmediatas obvias, más cercanas a las políticas, para someter al Estado comunista la escuela, la prensa, todos los medios de difusión, de información y la red de espectáculos y diversiones. Desde un primer momento se debe actuar para garantizar la máxima participación de la clase obrera en el ejercicio revolucionario del poder, para elevar las condiciones de vida de la clase obrera sobre la base de los medios de producción existentes, y para generar un ambiente totalmente hostil al desarrollo mercantil que haga imposible el funcionamiento de las empresas y fuerce la entrega de los medios de producción al proletariado revolucionario. Por esto, la primera medida busca priorizar todas las energías necesarias en la producción de los medios de consumo, necesarios para la elevación del tenor de vida de la clase obrera, en vez de proseguir con el desenfreno de la carrera de la acumulación por la acumulación. Con la segunda medida, allí donde no sea posible abolir el salario en un primer momento, se busca igualmente la elevación de las condiciones de vida de la clase que ha hecho la revolución, y la bancarrota inmediata de las empresas que no puedan asumir esta elevación como primer paso hacia la expropiación del tejido productivo completo. La tercera medida es imprescindible para asegurar la participación plena de la clase obrera, que no solo debe estar en condiciones materiales de tomar el poder, sino que debe disponer de tiempo para ejercerlo revolucionariamente. La cuarta medida consiste en la prohibición de la publicidad y de la psicología contrarrevolucionaria que ésta produce. La quinta medida consiste en la reordenación del tejido productivo, no sobre la base ineficiente de la división por empresas mercantiles, sino según criterios estrictamente productivos, orientados a eliminar desplazamientos inútiles y esfuerzos redundantes. La sexta medida supone la eliminación de cualquier criterio mercantil en la satisfacción de las necesidades de quienes no puedan trabajar. De la misma manera que se impondrá la obligación general de trabajar para los que estén en condiciones de hacerlo, sin permitir ninguna excepción,
El proletariado revolucionario asegurará las condiciones de existencia a quienes por motivos fundados no puedan trabajar. La séptima medida será tanto más fácil de implementar cuanto más medios de producción vayan siendo efectivamente expropiados y sometidos a la planificación consciente del proletariado revolucionario. La octava medida ataca la base de la división de la sociedad en clases, es decir, la división misma del trabajo. Antes de pensar, por ejemplo, en el trabajo de cirugía, piénsese que en la sociedad capitalista, la especialización profesional consiste para la gran masa en la especialización de limpiar oficinas, o servir cafés, o apretar un botón en una cadena de montaje, o incluso en no hacer nada por estar en paro forzoso crónico. La lucha decidida contra la especialización significa acabar con esta especialización que convierte a los seres humanos en apéndices de las máquinas, distribuyendo el trabajo más penoso entre todos los miembros de la sociedad, sin excepción, y permitiendo el acceso de la totalidad de estos miembros a la formación integral en campos hasta ahora reservados a una minoría. Formación que no títulos ni carreras, que no han sido otra cosa que un artificio embustero para justificar los privilegios de determinados estratos. Las medidas del último punto consisten en arrancar de las manos de la burguesía y de sus organizaciones la red de difusión ideológica para entregarla al control del proletariado, y ponerla a disposición de la transformación revolucionaria en vez de permitir que sea utilizada para torpedear la revolución por parte de los restos de la clase derrocada y de sus seguidores ideológicos. No debemos olvidar nunca que esta transformación se realizará en el contexto de una lucha de clases, que aunque dialécticamente invertida, seguirá aún por un tiempo. El proletariado, clase hasta ahora oprimida y explotada, detentará el poder, mientras que las clases hasta ahora dominantes serán desposeídas del mismo, pero no desaparecerán de golpe, ni renunciarán sin más a la esperanza de revancha o a los intentos de restauración del privilegio social. Una vez sometidos al control de la clase obrera los principales medios de producción por lo menos, será posible adentrarse en la primera fase del comunismo, el socialismo. En el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los medios de producción, los productores no cambian sus productos. El trabajo invertido en los productos no se presenta aquí tampoco como valor de estos productos, como una cualidad material poseída por ellos, pues aquí, por oposición a lo que sucede en la sociedad capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo común mediante un rodeo, sino directamente. De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base, sino de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que por tanto presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral, en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede. Congruentemente con esto, en ella el productor individual obtiene de la sociedad, después de hechas las obligadas deducciones, exactamente lo que ha dado. Lo que el productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo. La sociedad le entrega un bono consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo, después de descontar lo que ha trabajado para el fondo común, y con este bono saca de los depósitos sociales de medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que rindió. Por lo tanto, en esta primera fase, en el socialismo, se ha acabado ya con el intercambio mercantil. Los productores no intercambian sus productos, ni tampoco reciben salario en dinero. El trabajo individual forma parte del trabajo común directamente y el productor individual recibe un bono de consumo para acceder a los medios de consumo correspondientes. Marx indica, sin embargo, que aunque ya no se intercambian mercancías, los bonos de consumo implican unas limitaciones e inconvenientes al mantenerse como criterio de distribución el tiempo de trabajo. Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista, después de un largo y doloroso alumbramiento. El derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado. En la fase superior de la sociedad comunista, cuando hayan desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos
crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá inscribir en su bandera, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Ya hemos adelantado cuál será la suerte del ámbito doméstico en el socialismo. En cuanto los medios de producción pasen a ser propiedad común, la familia individual dejará de ser la unidad económica de la sociedad. La economía doméstica se convertirá en un asunto social, el cuidado y la educación de los hijos también. La verdadera emancipación de la mujer y el verdadero comunismo no comenzarán sino donde y cuando empiece la lucha en masa, dirigida por el proletariado dueño del poder del Estado, contra esta pequeña economía doméstica, o más exactamente, su transformación masiva en una gran economía socialista. Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye indefectiblemente en clase, si mediante la revolución se convierte en clase dominante, y en cuanto clase dominante suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al mismo tiempo que estas relaciones de producción las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general, y por tanto su propia dominación como clase. En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. La intervención de la autoridad del Estado en las relaciones sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida social y cesará por sí misma. El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no será abolido, se extingue. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos.